¿Qué pasaría si lo único que se interpone entre tú y todo lo que alguna vez has deseado fuera tu manera de pensar? No son tus circunstancias, ni tu pasado, ni siquiera tus aparentes limitaciones. Es ese acuerdo silencioso que, sin darte cuenta, hiciste con el mundo. Pensar como los demás. Seguir a la multitud. Recorrer un camino que, desde el principio, nunca fue tuyo. Nunca debiste mezclarte con el ruido del 95%. Y, sin embargo, en algún punto del trayecto, comenzaste a hacer eco de sus dudas, de sus miedos, de sus creencias sobre lo que es realista y sobre lo que es posible. La manifestación de la verdad no falla. Te refleja. Refleja los patrones mentales que has heredado de un mundo que olvidó su propio poder. Y para manifestar una vida extraordinaria, necesitas dejar de pensar como aquellos que se conforman con lo ordinario. Ese es el precio. No es el esfuerzo, ni el tiempo, es un cambio de pensamiento tan radical, tan soberano, que te libera del rebaño y te coloca en el reino de los creadores. Hasta que ese cambio ocurra, puedes repetir afirmaciones y visualizar todo lo que quieras, pero la realidad seguirá inclinándose hacia tu antigua identidad. Porque la mayoría de las personas vive como barcos sin timón, a la deriva, arrastradas por las olas de la cultura, la opinión y las expectativas. Se mueven por la vida esperando que la suerte las lleve al puerto de sus sueños, sin darse cuenta de que la marea que siguen es la de la resignación inconsciente. Creen que la vida les sucede a ellos, y no a través de ellos. Sus pensamientos no les pertenecen. Se heredan, se reciclan, se transmiten como reliquias de limitación. Y lo más trágico es que nunca se detienen a cuestionar la dirección de la corriente en la que están atrapados. Escuchan el ruido. Aceptan consejos de quienes nunca han creado nada destacable. Se contagian de los miedos de quienes se establecieron demasiado pronto. Y se aferran al acuerdo silencioso entre las masas, que es mejor estar seguro que ser soberano. Y así, recorren caminos trillados, pavimentados con mediocridad, convencidos de que están haciendo lo correcto simplemente porque todos los demás también lo están haciendo. Pero el camino con más tráfico, muchas veces, es el que no lleva a ninguna parte. Está lleno de vacilaciones, cubierto de dudas, y solo conduce a más de lo mismo. La verdadera manifestación comienza con la separación. No de las personas, sino de los patrones de pensamiento colectivos. En el instante en que dejas de estar de acuerdo con las limitaciones de la multitud, reclamas la autoría de tu realidad. Comienzas a pensar con intención, no por imitación. Y esa única decisión pensar diferente es lo que separa al 5% que manifiesta del 95% que espera. No porque ese 5% sea más talentoso. No porque tengan más suerte, sino porque dejaron de buscar aprobación y comenzaron a buscar alineación. Porque entendieron que la mente colectiva del 95% es reactiva, no creativa. Ve un problema y se detiene. Ve un obstáculo y retrocede. Pero tú, cuando entrenas tu mente, puedes ver los problemas como invitaciones y los obstáculos como marcadores de crecimiento. No estás aquí para reaccionar como ellos. Estás aquí para responder como un creador. Para mantener una visión más elevada cuando otros están perdidos en las apariencias. Para recorrer tu camino no porque esté lleno de gente, sino porque es verdadero. El rebaño puede ofrecer consuelo, pero nunca ofrece dominio. Alejarse mentalmente de la multitud no es un rechazo a los demás, es un retorno a ti mismo. No se trata de arrogancia, sino de conciencia. No eres mejor, simplemente estás despierto. Y el despertar es un camino solitario al principio, pero conduce a una vida que pocos probarán alguna vez, una vida construida no sobre la conformidad, sino sobre la conciencia, no sobre el ruido, sino sobre el saber. En el momento en que decides dejar de pensar como ellos, empiezas a recordar lo que siempre has sabido en el fondo, que nunca estuviste aquí para seguir, sino para liderar. Y cuando finalmente dejas de pensar como la multitud, se abre un espacio tranquilo dentro de ti. Un espacio para la decisión. Pero no cualquier decisión. No una elección tomada a medias,
por presión o por miedo. Es una decisión profunda del alma, una declaración sagrada. Empiezas a comprender que la libertad no es solo escapar de la limitación, sino adquirir claridad de dirección. Y hasta que no decidas lo que realmente deseas, seguirás siendo vulnerable a lo que otros sugieran, esperen o proyecten sobre ti. No puedes manifestar desde la confusión. La confusión diluye la energía. La claridad la concentra. Y es por eso que la mayoría evita tomar decisiones, temen la responsabilidad que conlleva. Porque elegir significa compromiso. Significa convertirse en alguien nuevo, en alguien cuyas acciones ahora deben coincidir con la visión. Y eso asusta al 95% porque requiere una muerte, la muerte de viejas historias, de hábitos caducos, de excusas heredadas. Pero en el instante en que decides plenamente y sin disculpas, la vida empieza a reorganizarse. La corriente comienza a cambiar. Lo invisible empieza a responder. Y el mundo que creías fijo, rígido, inamovible, comienza a inclinarse hacia tu intención. No necesitas saber cómo sucederá. Ese es el error de la mente lógica. No estás aquí para controlar los medios, sino para definir el fin. Todo lo que necesitas es saber en qué te estás convirtiendo y comprometerte a convertirte en eso. Eso es devoción. No es acción desesperada, ni esfuerzo constante. Es alineación en movimiento. Y la devoción verdadera no necesita pruebas, se manifiesta. Aparece todos los días con tu atención anclada en la visión, no en el ruido. Y cuando la devoción se convierte en tu frecuencia, la manifestación se convierte en tu naturaleza. Ya no persigues resultados. Los magnetizas. Este tipo de devoción es poco común porque exige un descanso del enfoque fragmentado que define al mundo. Pero una vez que decides y te dedicas de verdad, accedes a un nivel de vida que la mayoría nunca probará. Impulso alimentado por el significado. Te mueves con un ritmo diferente. Tus acciones ya no son vacías ni automáticas, tienen peso. Tu energía se agudiza, se afila con propósito. Y el universo, que parecía silencioso, comienza a hacer eco de tu claridad. Entonces es cuando comienza la manifestación. No cuando deseas algo, sino cuando te conviertes en alguien. Cuando la devoción te ancla, algo extraordinario empieza a desplegarse. Tu enfoque se vuelve más preciso, más profundo. Pero no solo se dirige hacia tu interior, también se extiende hacia el exterior. Comienzas a sentir el hilo invisible que te conecta con los demás. Porque la manifestación no es una búsqueda solitaria. No se trata de extraer bendiciones del vacío solo para ti. Es una relación viva con el campo. Una conversación constante entre tu energía y la energía del mundo. Y dentro de esa conversación hay una ley que no puede ser ignorada. Tus recompensas siempre serán proporcionales a tu servicio. La mente promedio compite. Lucha por atención, por espacio, por migajas de validación. Cree en la escasez. Cree que el pastel es limitado y que, para que alguien gane, otro debe perder. Ese pensamiento pertenece al 95% y solo conduce cuando mucho a un éxito efímero. Pero la mente del creador no compite, crea. Se entrega sin miedo. Sirve sin manipular. Confía. Sabe que la energía vertida en los demás no se pierde. Se multiplica. Se devuelve. Se repite de formas visibles e invisibles. Porque servir es entrar en tu poder divino. No como un mártir, ni por culpa, sino porque comprendes que el universo se mueve a través de ti. Cuando creas algo valioso, una idea, una solución, una experiencia, te conviertes en un conducto de abundancia. Y el campo responde. Las personas a las que sirves se convierten en parte de tu cadena de manifestación. Ellos llevan tu impacto más allá. Propagan tu energía. Y lo que vuelve a ti no es solo una compensación, es alineación, es crecimiento, es una vida plena, colmada de propósito. Muchos preguntan por qué la manifestación no les funciona. Pero omiten hacerse la pregunta más simple. ¿A quién sirvo? No en teoría, en la práctica.
¿Quién está mejor hoy gracias a tu energía? ¿Qué problema ayudaste a resolver? ¿Qué belleza ofreciste al mundo? Cuando tu vida se convierte en la respuesta a la necesidad de otro ser, la manifestación deja de ser esfuerzo y se convierte en expresión. Empiezas a vivir no desde la supervivencia, sino desde la abundancia. Desde una frecuencia donde dar es recibir. Porque el servicio no es algo pequeño. No es insignificante. No es una postura humilde. Es sagrado. Es el lenguaje secreto del universo. El idioma que hablan los que se elevan por encima del ruido. Los que no necesitan gritar porque su creación resuena. No estás aquí para abrirte camino a codazos hacia el éxito. Estás aquí para crear algo tan valioso, tan resonante, que el éxito no tenga más opción que encontrarte. Así que deja de competir. Comienza a crear. Sirve como un Dios que ha recordado su verdadera naturaleza. Y observa cómo el mundo, sin resistencia, abre espacio para tu luz. Cuando comienzas a servir desde el desbordamiento de tu devoción, un milagro silencioso echa raíces. Ya no esperas que el mundo te dé permiso. Ya no necesitas pruebas externas para justificar la verdad interna. Es entonces cuando empiezas a crear en lo invisible, a dar a luz una vida que otros no pueden ver, tocar ni comprender, aún no. Porque la visión nunca fue pensada para ellos. Fue pensada para ti. Te fue dada. La llevaste contigo desde antes de que pudieras explicarla con palabras. Entiende esto, la mayoría de la gente solo cree en lo que puede medir. Confían en lo que ya existe y rechazan lo que aún se está formando. Por eso tu visión los confundirá. La cuestionarán, la dudarán y quizá hasta se burlarán de ella. Pero eso no es señal de que debas detenerte. Es la confirmación de que estás por delante de ellos en el tiempo. Tu futuro es real, simplemente aún no es visible. Y es ahí, en lo invisible, donde tu fuerza debe residir. La capacidad de mantener una visión en la oscuridad es una de las disciplinas espirituales más raras. Requiere paciencia, soledad, confianza inquebrantable. No se puede crear una nueva realidad si se sigue midiendo con métricas antiguas. No puedes levantarte si aún estás buscando evidencia de que es seguro creer. Quienes manifiestan lo extraordinario no son imprudentes. Están arraigados en un conocimiento más profundo que la lógica. En algo que la multitud nunca se tomó el tiempo de cultivar, la vista interior. Dejemos que otros hablen de lo que es realista. Que nos expliquen la economía, las probabilidades, el mercado. No estás limitado por su idioma. Estás creando algo desde dentro. Una vida, un propósito. Una frecuencia que un día será visible para todos, pero que primero deberá ser invisible para la mayoría. Tu visión es sagrada. Y hasta que se manifieste, protégela. Nútrela. Déjala crecer lejos del ruido, en el suelo fértil de tu propia creencia. Porque un día, cuando aparezca, cuando los resultados tomen forma y lo imposible se convierta en tu normalidad, te preguntarán cómo lo hiciste. Te llamarán afortunado, talentoso, elegido. Pero tú sabrás que no fue suerte. No fue magia. Fue devoción. Fue servicio. Existía un mundo en tu mente mucho antes de que llegara a tus manos. Ese es el arte de la manifestación, no perseguir lo que existe, sino crear lo que no existe, todavía. Para crear lo que aún no existe, debes vivir desde un lugar que otros rara vez visitan, el mundo interior. Ese espacio donde nace el pensamiento, donde se forma la identidad, donde la creencia se convierte en modelo. Toda verdadera manifestación comienza allí. No en el ruido de la acción, sino en el silencio de la conciencia. Tú has llevado la visión. La has protegido. La has servido. Ahora viene el acto final, dominar el reino del que proviene. Porque hasta que lo interior no esté alineado, lo exterior permanecerá fragmentado. La mayoría de las personas pasan toda su vida intentando arreglar el espejo, sin darse cuenta de que el reflejo cambia cuando lo hace la persona que está frente a él. Empujan, se esfuerzan, manipulan,
sin comprender nunca que su vida exterior es solo un eco de su frecuencia interior. La manifestación no responde solo al esfuerzo, responde a la alineación. Y la alineación comienza con la soberanía sobre el pensamiento. No se pueden plantar semillas de miedo y esperar una cosecha de paz. No puedes vivir en la duda y esperar que la claridad gobierne tus días. Así que cuida tu mente. Agudízala con el estudio. Tranquilízala con la quietud. Dirígela con la visión. Y di solo lo que esté en consonancia con aquello que deseas ver florecer. Piensa solo en lo que fortalece. No se trata de perfección. Se trata de consistencia. Porque lo que habitas se convierte en lo que eres. Lo que imaginas se convierte en lo que habitas. Y el mundo exterior no tiene más opción que moldearse en torno a los patrones dominantes de tu realidad interior. Esto no es una metáfora. Es ley. Y cuando la mente está dominada, no silenciada, no reprimida, no forzada sino guiada, entonces te vuelves imparable. La vida ya no te arrastra a reaccionar, porque tu mundo interno ya está completo, ya está estable, ya es soberano. El ruido no penetra. Los contratiempos no descarrilan. Empiezas a moverte con tranquila seguridad. Y el universo, al percibir el orden dentro de ti, comienza a reflejarlo en tu entorno. Lo exterior no obedece por sumisión, sino por resonancia, y así descubres que la manifestación no es magia. Es simplemente dejar de pensar como los demás, no porque seas mejor, sino porque estás despierto. En el instante en que liberas los patrones heredados del 95%, la lógica basada en el miedo, la competencia y la pasividad, regresas a tu poder original. Empiezas a recordar que tu vida no es una reacción, es una creación. Y para crear, debes pensar como nadie a tu alrededor. Debes decidir cuando otros dudan, servir cuando otros se aferran. Ver lo invisible cuando otros necesitan pruebas. Ese es el camino de los pocos. Los creadores, los conscientes. Todo lo que has estado buscando ya existe. En potencial, en frecuencia, en forma de semilla. Pero no puede llegar a ti a través del viejo cableado mental. No puedes plantar nuevos deseos en un suelo mental todavía enredado con malezas heredadas. La mente debe renovarse no una vez, sino diariamente. Devocionalmente. Debes convertirte en el pensador, no en el eco. Debes convertirte en la señal, no en la estática. Y cuando ese cambio se arraiga, la realidad se dobla. No de golpe, sino de manera constante e irreversible. Porque la realidad no responde a las masas. Responde al alma rara, valiente, que se atreve a pensar más allá de ellas. Así que dejemos que el mundo siga adivinando, déjalo seguir mirando. Ya no estás intentando manifestarte como ellos. Estás manifestando porque ya no piensas como ellos. Has elegido la claridad en lugar de la confusión. La creación en lugar de la comparación, la alineación en lugar de la aprobación. Y al hacerlo, has regresado a la verdad sagrada que siempre ha vivido dentro de ti. No estás aquí para reflejar el mundo, estás aquí para darle forma. Pensamiento por pensamiento, elección por elección. La manifestación no es un deseo, es un devenir. Y tú, te estás volviendo imparable.